Hechos capítulo 20, el versículo 28, vamos a meditar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Estaba meditando, hermanos, en el valor que tiene la iglesia a la luz de la Biblia. Es importante para poder valorar lo que hemos recibido. El hecho de pertenecer hoy a la iglesia debe ser de gran estima para nosotros. Ayer hablábamos con los jóvenes y bíblicamente estábamos viendo cómo el propósito del Señor con la iglesia es conformar una familia. Pasamos de ser extranjeros advenedizos a convertirnos en conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y hoy tenemos una gran cantidad de hermanos en la iglesia. No es un dicho, no es una frase de cajón. Dios lo bendiga, hermano. A veces utilizamos ese término de forma rutinaria. Dios lo bendiga, hermano. Pero ustedes y yo sabemos qué significa eso. ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Cuál es el significado y las implicaciones de eso? Saber que Dios es nuestro Padre, que cada uno de los que estamos aquí hacemos parte de la familia de Dios y que por ende una de las evidencias que debemos tener o que muestran que realmente hemos salido de las tinieblas a la luz y que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo es que nos amamos unos a otros como hermanos, porque aquel que aborrece a su hermano pues no ha conocido a Dios. Eso somos, una familia. Pero aquí nos encontramos con un tesoro que Dios tiene aquí en la tierra. Pablo está hablando con los ancianos, los líderes de la iglesia de Éfeso, les ha mandado llamar. A lo largo de este capítulo él va a mostrar todo el trabajo que hizo en esa congregación y en otras congregaciones de la época. Y entonces subraya diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. La iglesia es muy nombrada en el Nuevo Testamento. Aquí es una de ellas, donde se nombra claramente la iglesia, que es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Charles Spurgeon decía, hablando acerca de la iglesia y mirando el gran valor que tiene la iglesia, el amor que Dios tiene hacia ella, y él detallaba algunas formas en que Cristo ama la iglesia. Y habla de un amor peculiar, habla de un amor dirigido específicamente a aquellos que están unidos a Él y que demuestran la realidad de la unión con Cristo a través de los frutos que ellos producen. Esos que son llamados iglesia es porque hoy estamos unidos a Cristo. Cristo habló acerca de la vid y Él dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y hay una relación fuerte entre Él y nosotros, estamos unidos y hay un amor entre Él y nosotros por esa unión. Charles Spurgeon también hablaba de que ese amor es un amor personal y profundo. Es un amor que se manifiesta en la vida y en la relación de Cristo con cada uno de nosotros. Él no solamente tiene una relación con la iglesia como tal, sino que nos pastorea a nosotros de forma individual. Cada miembro de la iglesia es pastoreado por Cristo. Nosotros somos sus ovejas, Él es el pastor. Pero también Él dice un amor que precede al amor de la iglesia, dando a entender con eso que si usted hoy ama a Dios es porque Él a usted lo amó primero. Y nadie puede experimentar, dar amor a otros hasta que no haya experimentado el amor de Dios en su vida. Dios siempre ha tomado la iniciativa, no solamente en la salvación, sino en el amor también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Un amor transformador, un amor que es capaz de convertir al más vil pecador, al más vil enemigo de Cristo, lo convierte en un amigo. Jesús dijo: ahora vosotros sois mis amigos. De enemigos pasamos a ser ¿qué? Amigos de Dios. Así que este amor que Dios tiene hacia la iglesia ha hecho posible una transformación, ha hecho posible un cambio en nosotros, ha hecho posible una relación personal y finalmente ha hecho posible ese amor, que nosotros tengamos la más grande bendición en nuestras vidas. El amor de Dios a la iglesia entonces se constituye en la fuente de todas las bendiciones y la razón por la que la iglesia puede ser hoy luz al mundo. La Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se amen unos a otros. Y lo hacemos en razón a que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones y podemos amar a otros de forma amplia. Miremos entonces que la iglesia hoy tiene un gran valor por el precio que se pagó por ella. Oído a esto: por el precio que se pagó por ella. El apóstol escribe aquí en la parte final del versículo que nos ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y escuche: la cual él ganó, compró por su propia sangre. Yo le he dicho a muchos que de forma despectiva miran muchas veces la iglesia: yo no necesito congregarme, yo me reúno aquí en mi casa, yo me conecto por el computador. Y dicen: no hay necesidad. Además, yo quiero evitar problemas, yo no quiero dificultades, no quiero roces. Entonces, para evitar eso, yo mejor no me congrego. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia tiene un gran valor para Dios. Tiene tal valor que la Biblia dice que Él la compró, que Él la ganó a precio de ¿qué? De sangre. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y hoy nosotros tenemos un llamado, ¿para qué? Para valorar la iglesia y para cuidar la iglesia. Para tener en alta estima ¿a quién? A la iglesia, la cual iglesia somos cada uno de nosotros. Así que el Señor está diciendo que hay un llamado a cuidar la iglesia. Y en estos 32 años, hermanos, yo sé que muchos de los que hay aquí conmigo en esta mañana se han convertido en defensores de esta iglesia, defensores y atalayas y guardianes de esta iglesia, y el Señor les ha de recompensar. El apóstol está hablando aquí acerca de las amenazas que tiene la iglesia. La iglesia es un ente vivo, es un organismo vivo que está amenazada por muchas cosas. Y si usted logra mirar en el versículo 29, hablando acerca de las amenazas de la iglesia, lea conmigo verso 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La iglesia tiene amenazas. Como rebaño de Dios está amenazada por lobos rapaces. Lobos rapaces que la Biblia dice que no perdonarán el rebaño, que querrán sacar a los discípulos, a los hijos, a las ovejas del redil. Y entonces el llamado para nosotros en esta mañana es que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos guardianes, en esos defensores que estamos cuidando la iglesia. No solamente es la labor de un pastor, es la labor de cada uno de nosotros. Ver esas amenazas, cómo han deshecho iglesias completas, hombres con otros intereses que entran a disolver, a dividir las iglesias. Y cuán duro golpe es para una iglesia vivir una división. Cuán duro golpe es que una iglesia finalmente tenga que cerrar las puertas por problemas y conflictos que hay al interior. Es triste, eso sería abrumador para una iglesia. Esa forma en que se manifiestan esas amenazas
El verso 30 lo dice, verso 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Perversidades, alteraciones, perturbaciones para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, usted y yo sabemos cuánto trabajo cuesta traer una persona a la iglesia. Cuánto trabajo cuesta acompañar a una persona en la iglesia, que una persona pueda entender el mensaje del evangelio. Pablo dijo: hijitos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuesta mucho trabajo para que finalmente una amenaza saque a un discípulo. Es muy triste. El llamado nuestro, o para nosotros entonces, aparece en el versículo 31. Y es que frente a esas amenazas que hoy tiene la iglesia, esa y muchas más, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener entonces una postura de cuidado para garantizar, hermanos, que esta iglesia seguirá avanzando muchos años más, y que si usted en muchos años está aquí o el Señor lo ha llevado a otro lugar, podamos escuchar de que esta iglesia permanece en la fe, permanece firme, permanece anclada en la fe. ¿Cuál es la forma entonces en que nosotros debemos resistir? Lea el versículo 31 y 32. Por tanto, debido a esas amenazas, debido a esos embates contra la iglesia, debido a esas perturbaciones, posibles alteraciones, o a esos hombres perversos que quieren sacar a los discípulos, usted y yo tenemos que tener una postura. Versículo 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es el llamado entonces para nosotros? Versículo 31: velen, estén en vela, estén vigilando. Hermanos, esto no es solamente la labor de unos líderes. Todos tenemos que estar velando unos por otros. Todos tenemos que estar vigilantes unos por otros. Así que la primera postura de nosotros como miembros de esta familia, el Espíritu nos está mostrando a través de la palabra en esta mañana, y nos dice: por tanto, velen, estén en vela. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice que nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Nosotros no estamos durmiendo, nosotros estamos velando. Y dice la Escritura que Él lo hizo de forma reiterativa, de noche y de día, constante. Que haya un cuerpo vigilante aquí en la iglesia, vigilando a los jóvenes, pero no vigilándolos en el sentido policivo, sino vigilándolos, velando por su vida, velando por su testimonio, velando por ellos en oración. Ojalá hubiera un grupo de damas, de ancianos, que oremos constantemente por los jóvenes, un grupo que estemos velando por los niños, velando por los hombres que estamos llevando la responsabilidad de los hogares, que podamos velar por ellos, por su vida espiritual, y que no lo hagamos intermitentemente, sino como dice el apóstol, que de noche y de día estemos velando. Y que dice el apóstol: no he cesado de amonestaros, ¿con qué? Con lágrimas cada día, intensamente. O sea, no es una forma despectiva, liviana. No, dice que no cesaba de amonestarlos de noche y de día, amonestándolos con lágrimas por cada uno de ellos. Y agrega en el versículo 32: y ahora, hermanos, la segunda forma en que se nos pide que cuidemos la iglesia, hermanos, versículo 32: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a velar en oración unos por otros. Cuídese. Que no haya ese espíritu de Caín en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es el espíritu de Caín? Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Él verá qué hace. Él se metió en eso, él verá cómo sale. No, ese es el espíritu de Caín. No, si tu hermano tiene una necesidad espiritual, si no lo has vuelto a ver, vamos a mirar qué es lo que ocurre. Velad. Y entonces agrega: ahora, hermanos, los encomiendo ¿a quién? A Dios. Dice que Job se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, ofrecía un sacrificio. ¿Y sabe qué decía Job? A lo mejor mis hijos hayan pecado contra Jehová, es posible que hayan hecho pecado, hayan hecho una falta, y él ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos. Que estemos velando, hermanos, los unos por los otros. ¿Ora usted por sus líderes? ¿Ora por ellos? ¿Ora usted por los maestros de escuela dominical que domingo a domingo están saliendo con esa pequeña iglesia para esculpir en ellos a Cristo? ¿Ora usted? ¿Valora usted ese trabajo? ¿Se ha acercado a usted a un maestro a decirle: hermano, gracias por el trabajo que estás haciendo con mi hijo? Gracias. ¿Se ha acercado a usted a los líderes de jóvenes para decirles: gracias, muchachos, por el trabajo que están haciendo con los jóvenes? Son detalles pequeños, pero que ayudan para estimularnos unos a otros, velar unos por otros. Y lo más importante, ¿cómo podemos cuidar la iglesia? Encomendándonos a la palabra de su gracia. Hermanos, poder garantizar que aquí no falte la predicación de la palabra, que no nos falte la enseñanza, la exhortación, la instrucción a tiempo y fuera de tiempo, y que no solamente haya quien lo haga, sino que haya corazones receptivos que reciban la palabra con mansedumbre y podamos aplicarla a nuestra vida, y de esa manera, como dice el apóstol en el verso 32, esa palabra que es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, podamos seguir creciendo espiritualmente. La invitación es que podamos volver a escuchar, volver a profundizar, porque será la palabra lo que garantice nuestra permanencia como iglesia. Tenemos un aliado en este trabajo. Escúcheme bien, tenemos un aliado en este trabajo de proteger la iglesia. Lea el versículo 28 de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién lo puso? ¿Quién nos puso aquí? El Espíritu Santo. Entonces, tenemos hoy un aliado en la protección de esta iglesia. El Espíritu Santo os ha puesto por pastores, obispos o líderes en esta iglesia. Es el Espíritu Santo, el otro consolador, que ahora es quien dirige la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo. Podemos caer en el error en la medida en que la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, todas las herramientas que hay hoy a la mano para que la palabra de Dios corra, se publique, se conozca. Pero la iglesia que nació con el Espíritu Santo no puede caer en el gran error de prescindir del Espíritu Santo. No puede. Fue el Espíritu Santo el que abrió
esa obra extraordinaria de la iglesia primitiva, en donde el mundo entero se estremeció ante 12 hombres y un grupo de personas que estaban llenos del Espíritu Santo, impactaron el mundo de la época, viajaron por continentes, países, llegaron hasta los mismos reyes de las naciones, porque el Espíritu Santo los guiaba. Y el Espíritu Santo les decía dónde debían predicar y dónde no debían predicar. El Espíritu Santo convencía y hacía la obra de principio a fin. Iglesia Calvario, en esta mañana hay un llamado para nosotros y hay una exhortación para nosotros. Podemos tener un edificio, podemos tener recursos, podemos tener una cantidad de cosas a la mano, pero el más grande recurso de la iglesia no es otra cosa que el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: no se atrevan a salir de Jerusalén, antes ustedes deben ser investidos con el poder de lo alto, y entonces ahí me serán testigos. El apóstol está diciendo aquí que ese Espíritu es quien nos ha puesto sobre el rebaño del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo y su obra es la que hoy debe direccionar esta iglesia. No debe ser el capricho de un hombre o de un grupo de líderes o de unos cuantos, no. Nosotros tenemos que someternos a la dirección del Espíritu Santo, y Él lo hace a través de la palabra inspirada por Él mismo. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo el que debe dirigir esta iglesia. No son los gustos, puntos de vista, criterios, experiencias de hombres o de personas, no, es el Espíritu Santo. San Juan 16, 13 y 14, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no actúa a criterio personal. Escúcheme bien esto es importante. Ni el Espíritu Santo actúa bajo criterios personales. El Espíritu Santo, dijo Jesús respecto a Él, Él tomará ¿de qué? De lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí y os lo hará saber. Esas iglesias que hoy dicen: es que el Espíritu me dijo. A ver, espera un momentico, que es que me llegó una palabra. Eso es como si tuvieran antenas parabólicas. Espere, que el Espíritu me está diciendo. El Espíritu no le va a decir nada. El Espíritu ya dijo lo que tenía que decir aquí. La profecía fue cerrada. Lo que el Espíritu hace es iluminar, pero Él no revela nuevas cosas. La palabra profética más segura ya fue cerrada, y si Dios ha de decirle algo a la iglesia, lo hará a través de hombres y mujeres que prediquen. Las mujeres a otras damas, y los hombres predicarán a la iglesia, y lo harán bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la palabra profética más segura. Pero el Espíritu no anda hablándole al oído a todo el mundo, diciéndole cosas nuevas. Sería totalmente contradictorio. Es el Espíritu Santo el que va a dirigir esta iglesia. Iglesia Calvario. No son las nuevas revelaciones, las nuevas palabras. No. La Biblia dice que si no es por la palabra de Dios, entonces no les ha amanecido. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras que están escritas. Pablo dice que tenemos entonces la palabra inspirada, que es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra más segura, no tenemos necesidad de otras cosas. Es el Espíritu Santo el que ha de ayudarnos, y nos ha ayudado y nos seguirá ayudando en nuestras debilidades, como dice Pablo a los romanos, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo el que dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo aplicará la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Él es encargado de perfeccionarnos, esculpirnos a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo el que intercederá por nosotros cuando no sabemos aún pedir lo que nos conviene. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles para pedir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Será el Espíritu Santo el que bautice nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo. Ningún pastor anexa o suma personas a la iglesia. Ningún predicador suma nuevos creyentes a la iglesia. Eso es potestativo de Dios. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él sigue teniendo esa prioridad. Será el Espíritu Santo el que convenza a los pecadores. Jesús dijo: cuando el Espíritu venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no convence a un pecador, podrá haber el más hábil predicador y no podrá convencer al pecador. Algunas personas dicen: pastor, venga, acompáñame a mi casa, a ver si usted convence a mi mujer. Yo no convenzo a nadie. O convence a mi esposo, o convence a mi hijo. No, yo no convenzo a nadie. ¿Sabe quién es el que convence? El Espíritu Santo es el que convence. Hermanos, el Espíritu Santo es el que ha de hacer que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el que reparta los dones para que podamos ministrar en la iglesia. Dones de enseñanza, de predicación, dones de servicio. ¿Para qué? Para que podamos alimentar la misma iglesia. El Espíritu Santo será el que santifique a cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo en cada uno nos está santificando y cada vez limpiándonos más y más a través de la palabra inspirada por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo será el que nos perfeccione, será el que nos transforme, y finalmente el Espíritu Santo hará que este cuerpo de corrupción se vuelva un cuerpo incorruptible para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo y podamos recibir al Señor en el aire. El Espíritu Santo será el que haga posible que seamos arrebatados. Entonces, quitemos el Espíritu Santo, a ver en qué termina esto. Termina en un club, una fraternidad. Pero esto no es una fraternidad. Esta es la iglesia, donde el Espíritu Santo nos ha puesto para cuidar la iglesia. Cuidamos la iglesia porque sabemos a quién pertenece y cuál fue su precio. Por eso tenemos que cuidar la iglesia. Vuelva allí al capítulo 20 del libro de los Hechos, para que usted sepa de quién es la iglesia y cuál fue el precio que se pagó. Lea conmigo, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del pastor Edwin Saldaña, del apóstol Pepito. No, error. Oye, ¿tú vas a la iglesia del pastor? No, aquí nadie tiene iglesia. Lea conmigo el versículo 28. Apacentar la iglesia del Señor. Por eso hay que tener cuidado, porque es que usted y yo hemos sido puestos aquí por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor. Y si esta iglesia es del Señor, tendremos que darle cuenta ¿a quién? Al Señor. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de la iglesia. Y si cualquiera de nosotros lo hace de forma incorrecta, seremos llamados a cuentas, porque estamos administrando la iglesia del Señor. No es la fraternidad, es la iglesia del Señor que Él compró, Él ganó con su propia sangre. Ese es el precio que se pagó. Hermano, esta iglesia es posesión de Él, esto es de Él. Por eso yo debo temer con temor y con temblor y con reverencia. No puedo hablar despectivamente de la iglesia. No puedo hablar despectivamente de la iglesia, porque es que esta iglesia tiene un dueño.
Y si usted y yo hablamos despectivamente de la iglesia, ¿qué va a pasar? Estamos hablando despectivamente de lo que es de Él. Y yo no puedo hacer eso. Él la escogió. Efesios 1 del verso 3 al verso 14. Solo le doy la referencia. Él la escogió. Él la escogió desde la eternidad. Ahora la escogió porque era muy pura, No, Él la escogió a pesar de sus defectos, a pesar de sus problemas, a pesar de todo. Él la escogió. Cuando Dios escogió a Israel, le dijo: ustedes no eran pueblo, ustedes eran un grupo de esclavos, de gente ignorante, y yo los escogí a ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la soberana voluntad de Dios. Esta iglesia fue escogida en la eternidad. La Biblia dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparada para esta iglesia. El novio de esta iglesia viene de la eternidad. Y esta iglesia fue escogida por Él. Esta iglesia fue predestinada por Él. Le fue predestinada para tener un novio. Cristo es el novio de esta iglesia. Esta iglesia fue redimida con precio de sangre. Esta iglesia fue perdonada, sus pecados le fueron perdonados. No debe absolutamente nada. El acta de los decretos fue quitada. Y esta iglesia, como dice el verso 13 y 14 de Efesios 1, dice que fue sellada y tiene un sello de posesión adquirida hasta cuando Él vuelva por ella. Él ya la tiene sellada. Él conoce a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Tiene un sello. Esto es de Él. Esta iglesia seguirá avanzando. Gamaliel, cuando escuchó que estaban persiguiendo a los discípulos, él les dijo a ellos allí en el libro de los Hechos: señores, tengan cuidado, porque se levantó una turba en contra del sistema de gobierno, y entonces quisieron montar un Mesías. Pero esos grupos finalmente se deshicieron. Pero ustedes no sigan persiguiendo a estos hombres, porque si esto es de Dios, esto permanecerá. Y si es de los hombres, se desechará, no quedará en nada. Pero si es de Dios, esto permanecerá. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en este lugar, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos un sello de posesión. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Ganar esta iglesia por parte de Cristo hizo que el Hijo de Dios se encarnara para venir a comprarla. Esto no es cualquier precio que se pagó. Hebreos capítulo 2, el verso 14 y 15 dice que para poder ganar esta iglesia, para poderla comprar esta iglesia, la Biblia dice: así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe cuál fue el precio que se pagó por esta iglesia? Que el Hijo de Dios, que viene de la eternidad, tuviera que dejar su mismísimo trono para venir a comprarla. Entonces yo pregunto: ¿yo quién soy? Yo, ¿quién soy? ¿Y quién es usted para mirar la iglesia con indiferencia, con despotismo? No. Esto tiene un precio muy alto. Esto tuvo un precio muy alto. Ahora, la iglesia es de gran estima por la entrega que Cristo hizo por ella. Váyase por favor a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Hay un llamado entonces para cada uno de nosotros de esta congregación, que hoy Dios nos da el privilegio de cumplir 32 años, para que nos convirtamos cada uno en vigilantes, en cuidadores de esta iglesia, en razón al valor que tiene esta iglesia, al valor que tiene cada niño, cada persona de esta iglesia, cada anciano. Y que antes de referirnos a la iglesia, sepamos el valor que tiene esta iglesia. La iglesia es de gran estima por la entrega de Cristo por ella. Y eso nos lleva al segundo planteamiento, un llamado a amar la iglesia. Ame la iglesia. A mí me enseñaron a amar la iglesia desde niño. Yo recuerdo desde niño. Mire lo que dice Efesios 5:25.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo, ¿qué hizo con la iglesia? La amó. Entonces, si usted dice ser cristiano, usted va a amar lo que Cristo ama. Claro. Yo he dicho este ejemplo muchas veces aquí, pero lo voy a repetir. A mí me entra una llamada: aló, Edwin, ¿cómo estás? Bien. Mira, tenemos una cena para el viernes a las 8 de la noche. Vente impecable, pero te hago una salvedad: no traigas a tu mujer. Hello, ¿qué dijiste? No, que no vengas con tu esposa porque es que no me cae bien. Pregunto, ¿usted va a esa cena? Dígame usted sinceramente, usted que tiene su esposa, ¿usted va a esa cena? No. Yo le digo, no sabe que invite a otra persona. Que no. ¿Cómo va a decir eso? Es que si no la ama a ella, entonces no me ama a mí, porque ella y yo somos una sola carne. Hermano, la iglesia y Cristo son uno. Cuando Pablo perseguía a los cristianos en el camino hacia Damasco, Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él llevaba rollos para encontrar a los cristianos y llevarlos arrastrados ante los tribunales y para matarlos. Pero Jesús no le dijo: oye, ¿por qué persigues a los cristianos? No, ¿por qué me persigues a mí? Es que cuando tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Aquí dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia. ¿Qué debo hacer yo? Hermano, vea, pueden ser los más humildes, pueden ser los más sencillos, personas las más sencillas, gente de alpargatas o de abarcas o descalzos, pero esa gente es iglesia. Por eso es que llegan a pie, por eso es que sencillos, por esos quizás analfabetas, por esos que no hicieron sino la primaria o quizás no saben ni leer, pero vienen. Por esos murió Cristo, por ellos se entregó también y Él los amó. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. El amor fue lo que movió a Jesús en el plan de salvación. Hermanos, las escrituras nos enseñan que fue Dios el Padre quien envió a su Hijo para que a través de su Hijo viniera a este mundo para salvar a este mundo. Pero sin embargo es importante entender, que entendamos en esta mañana, que el Hijo de Dios no fue obligado a realizar esta obra salvífica. Él no vino obligado, Él se dio por amor. Él se dio a sí mismo y completa y voluntariamente para que el objeto de su amor, una humanidad perdida, depravada y rebelde, pudiera ahora conocer el perdón y la vida eterna. Se dio en amor por unos enemigos, vino a salvarnos por amor. Es un gran estímulo entonces, y es una gran consolación saber que el Hijo de Dios, quien logró una obra de salvación tan grande, no solo lo hizo para la gloria de Dios, sino que lo hizo por amor a nosotros. Eso es impresionante. No puede haber una expresión o una ilustración del amor de Dios más grande que esta. Y el motivo de la venida del Hijo no fueron los méritos de nosotros, no fueron nuestros valores, nuestra alta alcurnia, no, nada de eso. Vino a salvar a los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Nos amó. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que pone su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Y antes de la fiesta de la Pascua, dice
Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el fin. No vino aquí a regañadiente, no vino aquí a darse una muestra de heroísmo, no, lo movió la gloria de Dios y lo movió el amor hacia nosotros. Pablo declaró el amor que Cristo tuvo hacia la iglesia, y Pablo se impregnó de ese amor hacia cada uno. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, el verso 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esa gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Los amo. ¿Amas la iglesia? ¿Amas a esta comunidad de pecadores que Dios está trabajando en ellos? ¿Los amas? ¿Sabe por qué te tiene Dios aquí? Porque quiere perfeccionar tu amor con pecadores imperfectos que cometemos errores todos los días, y entonces está perfeccionando nuestro amor hacia ese que me falta, a ese que me ofende. Yo voy a amar a esa persona porque está probando mi paciencia, está probando mi mansedumbre, me tiene aquí. Un día me pregunté, le dije a mi mamá: madre, ¿usted por qué saca piedras del río? Ella siempre mantenía una piedra en la cocina. Muy curioso, era una piedra maciza, lisa. Y cada vez que íbamos a pasear, ella iba al río y se metía al río, y dentro del río, del agua del río, sacaba una piedra. Y ella utilizaba esa piedra en la cocina. Pues no sé para darle a quién, pero ella sacaba esa piedra. Y esa piedra tenía una particularidad, era que era lisa. Y después, investigando, me di cuenta que es que las piedras que están dentro del río, por la corriente y el caudal del río, ellas se van puliendo unas con otras. El roce que hay entre las mismas piedras van quitando toda aspereza, toda protuberancia, todo lo que está afuera se van puliendo, y finalmente la piedra queda lisa. Hermanos, nosotros somos piedras como esas piedras del río que estamos allí, y tenemos que estar aquí ¿para qué? Irnos puliendo unos con otros. Usted no puede ser una persona aislada en donde se mete en una caja de cristal para que nadie lo toque. No, usted necesita estar entre las piedras para que las piedras lo vayan puliendo y finalmente entremos en el edificio de Dios. Pero se necesita que haya amor hacia esa iglesia, que, como dice el apóstol, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hoy, hermanos, tenemos un desafío, y es seguir caminando y continuar con el trabajo en esta iglesia. Han pasado 32 años, han habido problemas, dificultades, embates, ataques de dentro y de afuera, pero algo sí debe quedarnos claro en esta mañana: esta iglesia seguirá avanzando, porque esta iglesia tiene un dueño. Su dueño es el Señor Jesucristo. Esta iglesia es de gran valor y de gran estima, y Dios no va a dejar perder lo que le valió tanto precio a Él, la sangre de su unigénito, de Cristo. Cristo la compró, la selló y la aseguró, y Él no la va a dejar perder. Créame, no la va a soltar. La Biblia dice: nada la arrebatará de mi mano. Tenemos esa seguridad. Por ende, usted y yo tenemos que amar esta iglesia, respetar esta iglesia, cuidar esta iglesia, estimar esta iglesia. Y es una iglesia llena de virtudes, de defectos. Sáquese esa idea de la cabeza: yo me voy para otra iglesia porque es mejor. Ahí hay problemas también. Ahí hay pecadores como aquí, hay allá. Igual, Dios está trabajando allá de otra manera. Pero usted va a encontrar o iguales
o peores problemas. Entonces usted quédese aquí, Dios lo puso aquí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él determine. Pero usted súmele a la iglesia, ame la iglesia, respete la iglesia, para que esto avance. Porque si usted ama lo que Dios ama, Dios dará cualquier cosa por aquel hombre que se interesa en lo que a Dios le interesa. Vamos a orar en esta hora y vamos a orar por la iglesia. Gracias, Padre, por la iglesia. Este lugar donde tú traes a los pecadores, hombres no regenerados, enemigos, algunos con heridas profundas, otros llenos de prejuicios, otros marcados por el pecado, pero llegan a este lugar y a través de la medicina de la palabra tú comienzas a esculpir a Cristo en la vida de esos hombres. Padre, yo te pido, Señor, que podamos ver la dimensión de lo que tú estás haciendo en este lugar, con hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, llenos de defectos, pecadores, que tú estás trabajando en cada uno para darles la estatura, darles la medida. No es una iglesia perfecta, porque si fuera perfecta ya estuviéramos en el cielo. No, es una iglesia que está, como dice tu palabra, en el camino de la perfección. Es un camino en donde cada vez nos estás dando más y más la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos si no hemos hecho lo correcto, si nos hemos disipado y hemos subestimado el valor de la iglesia. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los que a lo largo de estos años han contribuido, han aportado, han sumado a esta obra. Gracias por los que en algún momento atacaron también, porque nos dimos cuenta de nuestras debilidades y nos dimos cuenta, Señor, de que los que no están nunca estuvieron y salieron porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros estarían con nosotros. Padre, te pido que nos ayudes y nos guardes y que podamos permanecer unidos en amor, podamos mantenernos unidos como una familia, podamos sentir al otro que está a nuestro lado. Rogamos también por los amigos que han venido en esta mañana, que ellos entiendan el gran valor de la iglesia, que en este lugar es donde Dios está obrando en la vida de pecadores y de hombres y mujeres. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.